Qué momento hermoso con el Señor que podemos pasar, podemos entregarlo todo, nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Es el momento en que podemos adorar al Señor. ¿Sí? Hay muchas formas de adorarle, pero lo más importante es un corazón rendido. Un corazón rendido. No es la forma física solamente, a veces la forma física demuestra lo que hay dentro, pero lo más importante es el corazón. Muy bien. Podemos prender la luz, por favor. Vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludar a 2 o 3, 4, 5, 6. Będziemy powitać. Qué hermoso desorden. Bueno, podemos volver a nuestros lugares y volvemos a apagar la luz. Ahí está. Muy bien. Hoy quiero hablar de grandes influencers del siglo I. A ver si lo tenemos aquí. Necesito un espejo para ver si ya me lo puse medio atrás. Ahí está, muy bien. Grandes influencers del siglo I. ¿A qué me referiré? Bueno, hoy día nosotros sabemos lo que es ser un influencer, ¿no? Por los programas, por YouTube, por personas que influencian en los demás, pero también tienen algo para decir, ¿sí? Lo que quiero hablar es, si me acompaña el siguiente slide, acerca de una abuela y una madre que influenciaron sobre las generaciones siguientes, sobre sus hijos que influenciaron con la palabra de Dios. Y siempre digo que lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, pero podían entender, todas las noches les leía 1 o 2 capítulos de la Biblia. Íbamos por orden cronológico, por orden de cómo aparecen los libros de la Biblia. Y a veces le tenía que explicar, y también teníamos una reflexión. Y después de eso tenía que contarles un chiste, ¿no? También como el combo del momento, para que no sea solo la lectura. Así que en 3 años le leí toda la Biblia, gracias a Dios. Y eso va llegando. Después cuando había alguna situación, es como, yo le decía, ¿recuerdan la historia de este profeta que le dice a tal persona? Sí, me acuerdo. Bueno, si no se le acordaban bien, volvíamos a repetir, pero con un poquito de repaso ya lo tenían de nuevo, ¿no? ¿Por qué lo hice? Porque mi padre lo hizo conmigo. Porque mi padre me contaba historias cuando éramos pequeños con mi hermano. Somos 2 hermanos nada más. Y mi padre nos contaba todas las noches una historia y la dramatizaba. Entonces yo también la dramatizaba con mis hijos, ¿no? Y él la dramatizaba y la hacía tan interesante. Y no nos olvidábamos más de esa historia. Después la podíamos encontrar cuando ya podíamos leer y leíamos la Biblia. La podíamos encontrar nosotros mismos en la Biblia y recordar, ¿no?, cómo era la dramatización de mi padre. Así que esto de que podemos dar a nuestros hijos no queda solamente en nuestros hijos, queda en nuestros hijos, probablemente en nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Recuerdan? Creo que era el sábado pasado o hace 2 sábados que hablamos del rey Ezequías, que Dios le dio 15 años más. Tenía que morir, era su tiempo ya de partir, pero él le pidió al Señor, no me lleves todavía. Entonces dice, bueno, te doy 15 años más. En esos 15 años más cometí unos errores,
y después su hijo y fue el peor rey de Israel. Pero ¿qué dijo él? Bueno, por lo menos va a haber paz en mis días. Dice, pero tranquilo, le dice Dios, que no va a pasar esto que te digo, todo el mal que va a venir a Israel no va a pasar en tus días, porque temiste mi nombre, porque estuviste en rectitud. Entonces él dice, bueno, por lo menos va a haber paz en mis días. Y eso para mí es de un egoísmo, porque no pensar en los hijos, en la generación que viene, y no solamente en eso, tenemos que pensar también en nuestros nietos, preparar el camino. Soy como esas personas o líderes, ¿no?, políticos, que cuando están al frente tratan para volver a ganar el voto, ¿no?, o para mostrar que ellos tuvieron cierto éxito, pero después les dejan un clavo, decimos, le dejan un desastre al siguiente presidente que viene, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Sobre todo en nuestros países. Dejan un desastre, pero ellos, por lo menos habrá paz en mis días, ¿no? Bueno, Dios no quiere eso como padres, nosotros con nuestros hijos, sino que tenemos que pensar en la próxima generación. Porque siempre todos, en general, la carne es sálvese quien pueda, ¿no? Cuando se está hundiendo el bote, el barco, ¿no? ¿Quién llega primero al botecito, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que pensar en quién sigue, ¿no? ¿Eres líder de algo en la iglesia? ¿Tienes discípulos? Bueno, ¿quién sigue? Ellos tienen que seguir. Y dice, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo, también enséñalo a otros. Y también, además, encárgale a ellos que le enseñen a otros. Que haya una cadena, que no se corte. Estamos tan a veces pensando en nuestro dolor, en nuestra situación, en nuestro futuro. Pero delante del Señor tenemos una responsabilidad, y es los que siguen. Si usted no tiene hijos, puede tener discípulos, puede enseñar la palabra de Dios a otros, puede encaminarlos en la fe. Si usted es maduro en el Señor, puede traer a otros al Evangelio. Y eso es ser como un padre espiritual. El apóstol Pablo dice, te engendré en mis prisiones, es decir, te prediqué el Evangelio, te llevé a un crecimiento espiritual. Todo eso es, te engendré en mis prisiones, ¿no? Porque él estaba preso, pero él no se quedaba quieto, estaba preso. Podía decir, bueno, yo acá, por fuerza mayor, todos entenderán que yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. No, él seguía predicando. Lo visitaban y él le escribía cartas, epístolas, que son la Biblia del Nuevo Testamento que tenemos ahora, las epístolas de Pablo. Preso estaba, y entonces aprovechaba a escribir, no que no podía predicar, aprovechaba a escribir. El mejor tiempo invertido, aún para nosotros, porque tenemos la palabra de Dios escrita, gracias a que él estuvo preso y que él siguió predicando aún en ese lugar. 2 Timoteo 1:3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, sin parar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto se lo dice a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Y Timoteo también era pastor. Joven, muy joven. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él le da muchas gracias a Dios
por tener un hijo espiritual como Timoteo. Y cuando decimos que el apóstol Pablo era como un padre espiritual, no estamos hablando de paternalidad, ¿sí? Esa dependencia a una persona, no, es llevarlo a Cristo. Fui como un padre para llevarlo a Cristo, en realidad como un ayo, ¿no? Para llevarlo a Cristo. Pero ¿por qué? Porque le hablé del Señor, porque él entregó su corazón a Cristo, porque fui parte de eso, y eso cada uno puede hacerlo. Y esto, a ver, ¿qué influencia tuvo Timoteo? ¿De quiénes? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. No es tan fácil tener una fe no fingida, porque hay una tendencia carnal a disimular, a fingir la fe, a mostrarse santo frente a todos los demás, una cara social, una apariencia. Y eso es como la mentira que tiene patas cortas, porque después sale lo que uno es, ¿no? Después no se puede tapar eso, y cuidado, porque después de la caída de aquella fachada, la caída es muy estrepitosa, ¿sí? Cuando llegamos muy alto, ¿sí? Disimulando, mostrando algo fingido, ficticio. Entonces, acá lo más importante que tenía Timoteo era una fe, y una fe no fingida. Dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. La abuela tenía una fe no fingida, entonces le enseñó esta fe, la inculcó, le llevó, la expresó, la transmitió no fingidamente. Qué importante que es eso. ¿Qué significa una fe no fingida? También transmitir una fe no fingida significa que lo que yo digo, que creo, lo puedo demostrar con mis acciones, ¿no? Digo, sí, yo creo que, pero después demuestro que dudo, después demuestro que realmente no creo. Entonces se complica. Por eso es que es necesario una fe no fingida, ¿sí? Y poder transmitir esa fe no fingida. ¿Qué va a aprender un chico? Cuando un chico ve que el padre lo que dice lo hace, que realmente el padre es lo que dice, entonces el chico aprende. Y además tiene una fe no fingida. Cuando el chico ve que el padre dice una cosa pero hace otra, y no se arrepiente, y no dice, no, me equivoqué en esto, ¿no? Y lo reconoce, entonces él también aprende ¿a qué? A fingir. Entonces una fe fingida, una fe inexistente en realidad. Esta abuela Loida tenía una fe sincera, una fe sincera. Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Se transmitió de generación en generación una fe sincera, no fingida. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque él conoció la fe sincera de la abuela, vio cómo se transmitió esa fe sincera a su hija Eunice. Y entonces dice, si se transmitió la fe sincera de una generación a la otra, seguro que se transmite a la tercera también. Así que tal vez usted no se da cuenta de la influencia que tiene y del valor que tiene, porque no llega solamente a sus hijos, llega a sus nietos. Porque lo que usted enseña a un discípulo no llega solamente a ese discípulo, llega a los descendientes. ¿Cómo se transmitió el Evangelio? De generación en generación, de boca a boca, porque vieron un ejemplo y porque lo siguieron. Esa es la forma. No alcanza con que un pastor esté predicando en un púlpito. Hace falta el cuerpo de Cristo que tenga la fe
no fingida, que tenga una fe real, que tenga una fe sincera. Que esa fe no tenga que ver con una apariencia, que no tenga que ver con una ventaja que yo pueda tener con esto. Tiene que ser sincera. Entonces, trayendo a la memoria, él recuerda su abuela Loida, su madre Eunice, entonces él está seguro que también en Timoteo estará esa fe. Y ahí hay un consejo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora hace falta todavía algo más, ¿sí? Hay que recordar, tenemos que recordarnos a nosotros mismos, quizás cada día, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Sujeto mi carne, sujeto mi deseo. Muero a mí mismo. Me niego a mí mismo. Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Porque esta fe tiene que dominarme. Vamos al siguiente. El resultado de una buena influencia. Segunda Timoteo 3, ya estuvimos en el capítulo 1, ahora estamos en el capítulo 3, del 12 en adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez hasta ahora usted se viene salvando. No sé por qué razón, pero sepa que cuando usted se decida vivir piadosamente, lo van a perseguir, porque al resto les va a molestar que usted sea distinto. Todos, pareciera que socialmente todos tienen que tener la misma temperatura, ¿no? Frío, el mismo frío. Y cuando usted es fervoroso para el Señor, usted sobresale, usted marca una diferencia. Usted le está diciendo a los demás que deberían ser así como es usted, pero no lo hace a propósito. A usted le sale porque usted lo vive, porque usted tiene una fe sincera y es ferviente para el Señor. Entonces los demás le van a molestar, le van a empezar a perseguir de alguna u otra forma. ¿Sí? Le van a cortar aquí, le van a cortar allá. Bueno, pero no hay que ser tan exagerado. Con el amor a Dios hay que ser más moderado, etcétera, ¿no? Y le van a empezar a tirar palitos y padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, por qué persuadiste, qué lo ha persuadido a Timoteo. La fe no fingida de su madre, la fe no fingida de su abuela, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren, probablemente usted no recibió la escritura desde la niñez. Es muy probable, ¿sí?, que se haya convertido ya de grande al Señor. Pero eso no le quita la responsabilidad de ahora usted, desde ahora, ser responsable con esa fe no fingida y transmitirla a sus hijos. Transmitirla a sus hijos. Es poderosa la fe no fingida. Es poderosa. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene que estar presente, ¿sí? A veces decimos, ponemos tanto énfasis en que tiene que haber un padre presente. Y bueno, es verdad, una madre presente. Bueno, es verdad, hay que dedicarle tiempo a los hijos, hay que escucharlos. Bueno, pero hay que estar presente con la palabra de Dios sobre todas las cosas. Vamos viendo lo que Dios dice a través de su palabra, y los padres tienen que estar presentes, sí, pero también tiene que estar presente la palabra de Dios. Cuando usted lleva a sus hijos, cuando usted les habla, cuando le dice no sigas por ese camino, no vayas por ahí, no te conviene, todo eso se lo hace en el nombre del Señor. Cuando usted le dice algo de Dios, le habla de Dios, lo hace en el nombre del Señor. Y la palabra de Dios no vuelve vacía a Dios, vuelve con un fruto. Solo usted tiene que darla. Usted tiene que saber también que la palabra de Dios es poderosa, es creativa, y usted está declarando palabra de Dios que produce un fruto, que produce un cambio, puede producir un resultado. La persona no puede quedar indiferente a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, aunque la rechace y no le importe, la escuchó y la va a perseguir y lo va a seguir, y algo va a suceder. No se desanime, siga apostando por la palabra de Dios en sus hijos, en las personas que usted le ha hablado del Señor. Siga trabajando para el Señor, porque tiene recompensa, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. De palabra de Dios, no de palabra suya. No tergiverse la palabra de Dios para su conveniencia. De la palabra de Dios como está. Eso produce una fe no fingida. Muy bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el siguiente, por favor. Grandes influencers del siglo XXI. O sea, usted y yo. Nosotros. Nuestros hijos. Que podamos entregar ese legado de la palabra de Dios, que trae el conocimiento de la salvación, y la palabra de Dios trae fe, porque la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Entonces primero está la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el querer oír. El oír en realidad es el oír con fe. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces puede producir cambios, porque primero produce el oír, y el oír con fe, entonces produce los cambios internos. Dios nos llama a influenciar en un mundo que está perdido, que está por caminos equivocados, que se está perdiendo, que se van al infierno. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Dice que el corazón de Dios late. Dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el corazón de Dios. Y nosotros amamos a Dios. También queremos tener de su corazón. Dios le bendiga. Felicitaciones a las madres que se esfuerzan por entregar la palabra de Dios. Felicitaciones a todo aquel que puede dar una palabra de Dios a otra persona que la necesita. Está sembrando vida. Dios le bendiga.